Hola, hola Connie, Marcela, hola Adri. Bueno, hoy estamos por aquí. Vamos a ir con la 23, ya estamos por la sesión 23. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la inseguridad, no? Bueno, y que yo les había dicho que íbamos a seguir con lo de la inseguridad, y hoy estamos aquí con lo de la inseguridad, más para profundizar, ¿no? Porque la otra vez habíamos visto la diferencia entre ser seguro y ser inseguro, y hoy vamos a ver un poco los síntomas de la inseguridad, del miedo y de la angustia. No sé si se acuerdan que habíamos dicho, ¿no?, que esto de la inseguridad tenía mucho que ver, o las reacciones de que es inseguro, eran el miedo y la cólera, ¿no? Bueno, acá hoy vamos a hablar un poco de la angustia, porque claro, como Antonio Blay le da mucha importancia a esto de la angustia. Hola Celey, hola Sonia. Vamos a ver qué dice, ¿no? Porque ya más o menos todos ya tenemos comprendido esto de que nuestro problema es esto de la triple angustia que nos viene de la infancia. Y bueno, vamos a ver qué soluciones nos da, qué síntomas tiene, porque vamos a hablar de los síntomas. Hola Manu. Y ver cómo podemos, digamos, abordar estos temas, ¿no?, que tenemos todos de la inseguridad. Por más que nosotros hemos visto que lo del personaje que siente inseguridad era el rebelde, pero creo que este asunto de la inseguridad, aunque no, nuestro personaje no sea el personaje rebelde, nos compete a todos, porque estas son justamente las emociones que más, con las que más tenemos contacto, el miedo y la angustia. Bien, empieza así, dice. Parece innecesario a primera vista que tengamos que hablar de los síntomas de un estado psíquico que por su carácter inmediato y subjetivo tendría que ser totalmente evidente a quien lo padece. Pero por extraño que parezca, el hecho es que hay muchas personas fuertemente afectadas por el miedo y la inseguridad crónica que, si alguien les habla del asunto, negarán con gran vehemencia padecer ninguna clase de temor, jactándose más bien de lo contrario y demostrándolo con ejemplos concretos. Bueno, esto sabemos que es así, ¿no? ¿Se acuerdan que lo dijimos el otro día? Hola Estela, hola Rosalba, hola Liz, hola Rosario. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que esto de poder detectar si yo era normal o era anormal, ¿no? Y si realmente era inseguro o no? Fíjense en qué hora él está acá otra vez mostrándonos que muchas personas tienen este padecimiento, o sea, son inseguros o tienen angustia o miedo y no lo reconocen en sí mismos. Y bueno, ya sabemos que para curarnos de cualquier enfermedad primero tengo que tomar conciencia de que la tengo, porque si no, no vamos a ningún lado. Y no es que traten tan solo de ocultar a la vista de los demás una debilidad propia, lo que sería hasta cierto punto normal, sino que ellas mismas en su interior están convencidas de que no tienen ninguna clase de miedo ni de inseguridad. Fíjense, o sea, se convencen a sí mismas de que no lo tienen y al mismo tiempo tratan de dar otra imagen, ¿no? De que no se note, ¿no? Esto es totalmente común, ¿no?, en la mayoría de las personas, porque nadie quiere que se le note, ¿no?, que es inseguro. ¿Por qué existe a veces tanta dificultad en reconocer en uno mismo la existencia de los estados negativos? Varias son las razones que explican hasta cierto punto este hecho. Varias son las razones, así que ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, la más evidente es la necesidad imperiosa de aferrarse a la imagen del yo-idea.
Esto es complicado. Uno, si se pone a profundizar en esto, fíjense en que es como que nos cuesta más ver la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos que ver el yo idea de los demás, ¿no? Parece que el yo idea de los demás se lo vemos rápido, pero ver el nuestro propio parece un poco complicado, ¿no? Y encima también puede pasar que lo descubrimos y al mismo tiempo lo negamos, no queremos aceptarlo. El sujeto, como toda persona normal, tiene una tendencia natural a tomar conciencia de su energía o realidad. Pero su inseguridad se lo impide mediante la censura de cuanto brota espontáneamente de su inconsciente. Al no poder vivirse a sí mismo en la realidad, se refugia en el yo idea. Es un proceso automático. Claro, por eso nos cuesta descubrirlo, porque es automático. Y como hablamos siempre, vieron que la espiritualidad da para todo y por lo general muchos se refugian en la espiritualidad para no, o sea, como para convencerse. O sea, lo hacen como un convencimiento de que son de tal y tal manera, negando todos estos contenidos inconscientes que hacen brotar todo esto. O sea, por mucho, esto es como, no sé, a ver el ejemplo de la pelota, ¿no? En el agua, que yo por más que la quiera hundir, la pelota va a salir otra vez a la superficie flotando, ¿no? No podemos taparlo. Por eso es importante que lo veamos y lo reconozcamos en nosotros, porque nadie más lo va a reconocer. Bah, nosotros nos lo pueden señalar, pero si nosotros no nos damos cuenta, no vamos a emprender ningún camino, ¿no? Hola Rosalía, hola Oscar. Así que me parece que esto que dice Antonio Blay acá es bastante como para reflexionar, porque es muy sutil, ¿no? Y vivir en el yo idea significa tanto como ignorar su realidad. O sea, cuando yo vivo en el yo idea, me es muy difícil darme cuenta de que realmente estoy viviendo en el yo idea. Entre otras cosas, desconocer sus propios problemas, su inseguridad. Solo en determinados momentos, cuando los conflictos que le plantea se agravan, llega a sospechar que el mal está en él y trata por caminos equivocados de ponerle remedio. Esto, bueno, nos pasa a todos cuando, bueno, ya en cierto punto, de haber hecho varias prácticas espirituales o caminos o no sé qué, o no haber hecho ningún camino también puede ser, pero nos tropezamos siempre con la misma piedra, o decimos se me repite el mismo patrón, o no sé qué sé yo, me pasa lo mismo, y entramos a sospechar que algo debe estar mal en mí, porque no puede ser que siempre me pase lo mismo, ¿no? Y ahí decimos, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a poner algún remedio a esto. Otra causa de la frecuente ignorancia de los estados interiores de inseguridad es la superficialidad con que acostumbran a funcionar mentalmente gran número de personas, quienes perciben tan solo sus problemas cuando estos se traducen en situaciones concretas conflictuales, ¿no? Esto también lo hablamos siempre, que es como cuando ya el problema ya, bueno, es demasiado grosso, grande, como que ahí tomamos cartas en el asunto. Si no, mientras tanto, la mayoría de las personas son superficiales, ¿no? Que acá también se usa, no me sale la palabra, pero hay un término que se usa acá en Argentina que es muy común, pero no me sale cómo le dicen acá, como que no, ya me salió como era, se dicen cholulos, se le dicen cholulos acá. Como que está solamente mirando los personajes, qué hacen los personajes, si esta se separó del otro, si se peleó con Juana, que no sé qué, toda esa parte superficial, ¿no? Y claro, lo vemos como cosas, bueno, ya va a pasar, a ella se le va a pasar, y bueno, esto ya va a pasar, y no sé, y no le damos ninguna importancia, y cuando el problema se traduce en una situación grave, ahí es como que, ¿no?, tomamos conciencia, por lo menos los que somos un poco más reflexivos, ¿no?
¿Quién vino? A ver, que no, ¿dónde me quedé yo? Ah, hola Zuli, hola Rosalía, Gloria, Alex. Que dice Sonia que Antonio Blay pega unos bofetones de realidad que escandalizaron a muchos ultra espirituales. Sí, escandalizarían. Sí, él mismo lo dice en sus grabaciones, ¿eh? Que a él lo habían tomado como, no sé, no me acuerdo el término, pero como que tenía mal carácter o algo así. Porque claro, porque te decía las cosas como eran. Es que a los egos, o sea, a los yo ideas, no nos gusta que nos digan cómo realmente son las cosas. Por lo general, el yo idea tiende a negarlo, ¿no? O sea, no se pone a profundizar y investigar a ver si realmente es así. Y claro, Antonio Blay era muy... iba al grano, ¿no? Entonces, por eso, más allá de que ya vamos conociendo bastante de su trabajo y que seguramente muchas cosas ya las estamos poniendo en práctica, fíjense en que siempre hay cosas que vamos profundizando, que nos sirven. Bien, a ver. Vamos a ver cómo sigue esto. Yo voy acá con el punterito este. También es causa del mismo fenómeno la habitual actitud de muchas personas de acción de vivir tensamente vertidas al exterior debido a las constantes exigencias de su actividad profesional, sin el suficiente equilibrio para poder prestar a su vida interior la atención que merecen. Esto también es cierto, porque, bueno, supongamos, a mí ahora no me pasa tanto porque ya me jubilé, pero mientras yo trabajaba, me acuerdo que, claro, es que no te quedaba tiempo para las prácticas, o sea, es como que ya la misma vorágine, ¿no?, de la vida te va llevando, y es como que no vas a prestar atención, ¿no? O sea, discutís con alguien y pum, pam, pim, pum, y pasás a otra cosa y no sé qué, y bueno, la vida se pone, ¿no?, un poquito tensa. Entonces no nos damos cuenta de esto. La inseguridad afecta al núcleo de nuestra mente y repercute en todas las esferas de nuestra persona. El psiquismo humano tiende a conservar una unidad y le resulta tanto más difícil cuanto más elementos dispersos y divergentes se han introducido. Esto es lo que dice, vieron en el curso de milagros, que nuestro estado natural es la paz. Es que en realidad nuestra mente, aunque parezca mentira, el estado natural es la paz. Pero es que nosotros no nos vivimos así, ¿no? No nos experimentamos así debido a todo esto que hay en la mente, ¿no? Estos elementos dispersos, dice él, ¿no? Y divergentes, o sea, uno por un lado, o sea, ideas contrapuestas. Bueno, acá el nombre, ¿no? El yo real, el yo idea, el yo idealizado, el yo y el no yo. Ideas o ideales contrapuestos, etc. El yo real, bueno, ya sabemos lo que es, ¿no? El yo idea y el yo ideal también ya hemos hablado. El yo, bueno, es cuando que creo ser yo. El no yo, ese todavía no hablamos, ya lo vamos a ir viendo más adelante, él empieza a explicar lo que es el no yo. E ideas e ideales contrapuestos todos tenemos. Así que queremos una cosa, pero no, queremos otra. La estridencia entre la unidad de toda la persona y la dispersión introducida crea una tensión interior que repercute en todas las piezas del ensamblamiento perfecto que es el hombre, desde los órganos y funciones corporales hasta las distintas manifestaciones de la mente. Y esto, bueno, nosotros lo experimentamos así, ¿no? Porque como tengamos un conflicto, ya enseguida él repercute en el cuerpo, algún síntoma vamos a tener, cada uno, bueno, tiene su zona más débil, ¿no?, más sensible, y siempre terminamos, ¿no?, con complicaciones de todo tipo. Hasta inclusive podemos quedarnos como bloqueados, ¿no? Pero
es que en realidad somos una unidad. Entonces cuando algo funciona mal, es como pasa con los automóviles, ¿no? Una pieza que funciona mal y chao, ya todo se desajustó y no funciona. Hola Carolina. El trabajo te desconecta de todo esto. Ah, tu trabajo. ¿Vos de qué trabajas, Oscar? Porque a veces puede ser que el trabajo sea como un cable a tierra para algunas personas. Hola Carolina. Sí, depende de qué trabajo. Yo, por ejemplo, tenía un trabajo que era sumamente estresante y bueno, obviamente. Pero depende, hay trabajos que son muy... O sea, si es gratificante y trabajas sin presiones externas, lo puedes pasar muy bien. Todo, por eso digo, todo depende, ¿no? Bien, entonces todos funcionamos como una unidad. Entonces cuando algo en la unidad, ¿no?, está desajustado, repercute en síntomas corporales, ¿no? La influencia de la mente sobre el cuerpo suele manifestarse por conducto del sistema nervioso. Los estados mentales se reflejan de ordinario a través de este sistema, verdadero intermediario entre el espíritu y la materia. Por más que sepamos que la única enfermedad es la culpa, como nos dice el curso de milagros, y todo este asunto, nosotros cuando tenemos emociones conflictivas, obviamente que repercuten en nuestro cuerpo. Y bueno, vienen los síntomas, ¿no?, de diferentes clases. Como las ramificaciones del sistema nervioso inervan todos los órganos del cuerpo, cualquier alteración que sufra puede reflejarse en trastornos de muy diversa índole. De hecho, los estados de inseguridad, a la larga, pueden manifestarse en toda una gama de alteraciones somáticas. Vieron que estas tensiones corporales que la mayoría de las personas tienen, ¿no?, que le agarran las contracturas o, bueno, diferentes cosas, por lo general son debidas siempre a estados emocionales debidos a que la mente no está en paz, ¿no?, está alterada. Si la persona reacciona frente a la inseguridad con la tendencia a recluirse y esconderse, su organismo refleja también las mismas tendencias. Esto vieron que hay unos estudios, yo no me acuerdo, pero algo del lenguaje corporal, ¿no? Yo he visto alguna vez en YouTube, no me puse a mirar en sí el video, pero sí vi que hay videos que hablan del lenguaje corporal, de cómo uno se para, ¿no? Se para, cómo pone las manos, cómo habla, ¿no?, cómo camina. Eso también lo dice, ¿se acuerdan que el otro día decíamos de la teosofía? También, Steiner también estudió esto según los tipos ¿cómo es?, de temperamento. El otro día me acordaba que otro era el flemático, estaba el sanguíneo, el flemático y después no me acuerdo los otros. Es cómo te parás, inclusive hasta la contextura corporal, ¿no?, el tipo de contextura así corporal, ¿no?, si uno es más tendencia a ser más gordito, más delgado, más encorvado, ¿no? Muchas cosas el cuerpo, ¿no?, muestra a veces nuestro estado anímico, nuestro estado interno. Rompiendo el equilibrio normal entre funciones de consumo y de producción de energía a favor del ahorro y economía de sus energías, que también esto pasa, ¿no? Cuando no hay un equilibrio, obviamente, ahora van a ver esto porque eso después más adelante lo explica, es más, en el que vamos a ver mañana también lo explica, esto de cómo el inconsciente, los contenidos del inconsciente influyen en nuestro consumo de energía, que para mí fue una novedad porque yo la verdad que no lo sabía, pero sí, todo tiene que ver, todo esto está, digamos, él lo plantea como todo relacionado, ¿no? Bueno, que me lo diga a mí, que bueno, obviamente, yo doy fe de esto. El aparato digestivo es uno de los más sensibles a los estados mentales. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí.
¿no? Yo, por ejemplo, todo lo somatizo ahí. Entonces enseguida me agarra la gastritis, el ataque al hígado, dolor de panza, todo ahí va. Hay personas que quizás no, pero él dice que es el más sensible el aparato digestivo en cuanto a nuestros conflictos, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién lo estudió que Carolina? Ah, lo de la teosofía. No sé, a ver, no sé por qué no me acuerdo qué dije. ¿Lo de la teosofía o lo del lenguaje corporal? Lo del lenguaje corporal no tengo ni idea, pero quién fue el que lo inventó. Pero de la teosofía, ¿no? De Rudolf Steiner, este señor que hizo una escuela, ¿no? Tuvo una escuela. Hablaba de que depende del temperamento, es el tipo de cuerpo que tenés, tipo de movimientos, ¿no? Ah, claro, sí, sí, la acidez, a mí también me agarra la acidez. Yo creo que ¿quién no tiene acidez? Debe ser la enfermedad de todo el mundo. Bien, la mayor parte de las inseguridades se reflejan en estreñimientos, generalmente cuando se reacciona frente a la inseguridad con la tendencia a la inhibición, o también en colitis y diarreas, si predomina una tendencia al incontrol, ¿no? Fíjense que las personas que son muy controladoras, por lo general son estreñidas, ¿sí? Porque vieron que, bueno, así dicen que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Que en nuestros estados emocionales tienen mucho que ver con los intestinos. Y claro, si yo quiero controlar, más vale que me voy a estreñir. Y si soy más vale, ¿no? Más bien descontrolado, bueno, voy a hacer, o más que nada el miedo, ¿no? Porque el miedo tiene mucho que ver con la diarrea, los estados así. Cuando tenemos mucho miedo de enfrentar una situación, hay personas que les agarra así colitis o diarrea, ¿no? El síntoma más frecuente de trastorno circulatorio es el dolor de cabeza. ¿Sí? Este es otro gran síntoma. Cuando se llega a cierta edad, nos quiso decir cuando somos viejos, ¿va? Aparece la dolencia del corazón, hasta provocar incluso la falsa angina de pecho. Y con el tiempo también arteriosclerosis o endurecimiento de los vasos sanguíneos. A veces personas relativamente jóvenes empiezan ya a padecer estos trastornos circulatorios debido a una excesiva tensión que dificulta el normal funcionamiento del organismo. Bueno, esto de las enfermedades ya, nosotros cuando vimos todo el tema de, ¿cómo es? No me acuerdo qué estábamos haciendo cuando lo vimos, pero que hablábamos del libro este famoso de la enfermedad como camino, ¿no? Vimos cómo las emociones, obviamente, cuando no estamos integrados, porque ese libro también habla de la forma, del contenido, cuando nuestra psique no está integrada, obviamente que en alguna parte vamos a detonar, y detonamos por lo general siempre a nivel orgánico. Algunos son más de detonar a nivel psicológico, ¿no? Y capaz que no tienen tantas afecciones en el cuerpo, pero por lo general la mayoría detonamos por ahí, siempre con alguna cosa. Trastornos respiratorios como el asma tienen origen con frecuencia en la inseguridad. También a veces la alergia obedece en parte a problemas de orden mental. La piedra de toque para conocer en cada caso si se trata o no de síntomas de inseguridad es ver los efectos de la medicación. Esto también me llamó la atención, que dice él, ¿no? Porque dice que cuando las enfermedades son de origen exclusivamente psicológico, son rebeldes a toda acción farmacológica, ¿no? Vieron que a veces pasa que tenemos un síntoma, una sintomatología, y por más que nos tomemos de todo, no se nos pasa. Mientras que cuando tienen una etiología somática ocurre lo contrario. O sea, si es algo que, bueno, tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo, porque no sé, me comí algo,
¿no? Un chorizo con un huevo frito, qué sé yo. Y tengo una pataleta al hígado, bueno, me tomo algo, capaz que se me pasa, pero a veces no se nos pasa porque hay un desorden, ¿no? En nuestra psique, debido a algún conflicto, y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente es psicológico o no. Y ahí habló todo de lo que sería la parte corporal, ¿no? Hola Mari, bienvenida. Mejor bicarbonato, sí, tiene razón Rosario. Sí, sí, el omeprazol a mí también. Ay, no vamos a decir marcas a ver si nos dicen que no podemos. A mí también me hace mal eso. Yo voy más con el bicarbonato también. Te limpia mejor. Es como que te calma la acidez. Bien. Ahora vamos a ver, ya vimos en lo corporal, ahora qué pasa con la inseguridad en lo afectivo. La persona insegura necesita protegerse. Bueno, esto ya es clave, ¿no? Obviamente, si soy inseguro, voy a creer que estoy amenazado, ¿se acuerdan que la otra vez dijimos? Y creo que me tengo que proteger. Si lo que siente amenazado es su propia estima, su estimación, lo primero que protege son sus sentimientos. Por esta razón, toda persona insegura tiende a encerrarse emocionalmente. Porque parece que si nos cerramos, entonces como que nos estamos protegiendo. De ahí el drama de quien tiene una constitución psicológica de fuerte predominio emocional y está afectado por problemas de inseguridad. Necesita vivir situaciones emocionales y al propio tiempo estar protegido contra la amenaza a su seguridad, ¿no? Y esto se vive como un conflicto, porque el que es más emocional es como que lo vive más potente esto. Porque cualquier situación, ¿no?, en la que se sienta amenazado emocionalmente, que van a atacar sus propios sentimientos, se va a querer proteger. Estas dos corrientes le bandean alternativamente a uno y a otro lado y se pasa la vida abriéndose y cerrándose, víctima de sus propias presiones psicológicas. Necesita ejercitar la conciencia de sí mismo de un modo armónico, positivo, poder estar seguro de que vale y de que es aceptado y querido, y tiende naturalmente a exteriorizarse. Pero como no está seguro del resultado ni es plenamente consciente de lo que le ocurre, en cuanto le parece que siente amenazada su seguridad, vuelve a cerrarse. ¿Ven esta inestabilidad en cuanto al foco, como habla Antonio Blay, el afectivo? Fíjense en que siempre casi todos tenemos fallas ahí. Y ese que es más, sí, no sé si decir difícil, pero bueno, sí, diríamos difícil de trabajar. Capaz que los otros dos focos son más fáciles de ejercitar, pero el afectivo es en el que más dificultad tenemos todos. Le extraña que los demás adopten actitudes raras hacia él, debidas a la desconfianza que suscitan sus cambios bruscos, y achaca a los otros lo que es defecto suyo. Así va cobrando fuerza en él una actitud susceptible que le mantiene siempre en guardia, tratando de protegerse. Cuando se abre, lamenta luego haberlo hecho. Fíjense, esto es una descripción. No sé si alguno se siente identificado acá, pero no bastante exacta de cómo funcionamos, porque ¿cuántas veces nos ha pasado, ¿no?, que uno se abre, ¿no?, y después se siente no sé, que lo atacaron o que le dijeron algo o que lo fallaron, qué sé yo, y después se lamenta de haberse abierto. Fíjense en el miedo, ¿no?, que le tenemos al amor nosotros, ¿no?, que todas nuestras fallas pasan por ahí. Las manifestaciones afectivas de estas personas se caracterizan porque en determinados momentos son muy intensas, con demostraciones casi explosivas de afectividad,
y en otros, por el contrario, desaparecen por completo, como si se tratase de seres sin entrañas, replegados en su egoísmo. Es típico en estas personas es que se lamenten dolorosamente de la falta de afecto, sinceridad y constancia de los demás. Esto también es común en verlo en muchas personas que son más como, bueno, acá a veces se les llama impulsivas, ¿no? Que, ay, que están todas contentas y quieren a todo el mundo y andan los abrazos, los besos, y de repente, nada. El asquete total, el rechazo. Entonces, claro, obvio que todo esto, ¿no? Está demostrando nuestra inseguridad. El observar cómo nos consideran los demás, qué reacciones suscitamos en ellos, es uno de los mejores sistemas para descubrir cuál es nuestra propia actitud con los que nos rodean. Si, como en el ejemplo propuesto, advertimos que la gente desconfía de nosotros, no hay duda de que tenemos una tendencia a la desconfianza. ¿Qué provoca la adecuada respuesta en los demás? ¿Ven? Esto, bueno, es algo bueno para tener en cuenta para investigar, ¿no? Ya que estamos en la investigación del personaje y todo esto, plantearnos a ver qué reacciones yo suscito en los demás, ¿no? Porque esto es clave, porque si yo, por ejemplo, es un ejemplo, supongan que uno siente que todo el mundo, no sé, lo rechaza, ¿no? Bueno, hay que observar, ¿no? Si yo me estoy rechazando a mí mismo, o sea, o yo estoy rechazando a los demás, tengo una tendencia a rechazar, ¿no? No para culparnos, ¿no? Porque obviamente es para que observemos y veamos a ver qué está pasando con nosotros que vivimos siempre, porque fíjense que es clásico esto, pero siempre nuestras situaciones son bastante similares en cuanto a lo afectivo. Siempre descubrimos las mismas cosas, pero ahora quizá en una actitud más de observación que estamos teniendo, que lo estamos haciendo porque realmente estamos interesados no en cambiar el personaje, porque no nos sirve para nada, sino justamente en descubrirlo al personaje, que no es lo mismo que cambiarlo, ¿no? A ver, suele suceder, dice Estela. Dice Ley, dice yo sí. Sí, es así. Es como que, vieron que las cosas que va diciendo Blay es como que a uno le van cayendo las fichas. Digamos, como les decía, no para cambiar el personaje, sino para descubrirlo. Y justamente descubrir ese error en el que estamos metidos, no para machacarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si no vamos a fabricar otro personaje, sino para tomar conciencia, ¿no? Observar esto, y van a ver que mediante la observación de todas estas cosas, ahí nos vamos a dar cuenta de en dónde está el kit de la cuestión nuestra, ¿no? El problema de la inseguridad en su manifestación afectiva es dolencia muy generalizada y fatal para las relaciones humanas que se basan en la afectividad. La vida familiar se convierte muchas veces en una tragedia por falta de madurez afectiva, si no existe el contrapeso de una gran comprensión y de una superlativamente buena voluntad. Cuanto mayor ha sido el apasionamiento afectivo en algunos momentos, mayor es luego la hostilidad, porque el individuo vive toda la lucha que implica el entregarse y el protegerse. Esto comúnmente pasa en las personas, vieron así como decíamos antes, que son muy eufóricas, emotivas, así muy, así, muy como intensas, así que, ¿no? Todo así. Entonces después es como que viene lo contrario, viene como el repliegue. No sé si ustedes lo notaron en las personas que son así. Y en cuanto al asunto este de la inseguridad, fíjense en que en todas nuestras relaciones de familia, la base, el problema, es la inseguridad, ¿no? Porque justamente como está todo basado en la afectividad, claro, empiezan a ver, ¿no? Entre los distintos tipos de energías ahí que pululan,
un asuntillo, ¿no? Medio como que puede ser, como decimos, ¿no? Que chocamos, ay, con este choco, o con este me llevo bien, ¿no? Pero claro, porque ninguno de nosotros hace este trabajo interno. Y es que en realidad la única manera de solucionar estos problemas de relaciones que tenemos es sanarnos nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Es que al cambiar yo, obviamente cambia todo a mi alrededor. Pero por eso digo, nosotros que estamos implicados en esto, tomar conciencia de lo que se nos está diciendo, a ver si nosotros tenemos este tipo de actitudes mentales, ¿no? Por eso reaccionamos así. Y hablando de mentales, ahora vamos a ver esto de la inseguridad en el aspecto de la mente, ¿no? Porque fíjense en que él siempre trata todos los aspectos, ¿no? El de la energía en el cuerpo, el afectivo y el de la mente. Yo estoy de que traga agua porque tengo con ese asunto de la acidez, ¿vieron? Así estoy, entonces estoy tan ácida que me estoy refrescando por dentro. Bueno, suele decirse que la necesidad agudiza la inteligencia, dice Bly. Afirmación un tanto discutible. Él discute esta afirmación, que la necesidad agudiza la inteligencia. Porque vieron que es cierto, ¿no? Que cuando uno mayores dificultades tiene, o sea, que tiene que resolver algún problemilla, como que te venís más inteligente. Enseguida se te ocurren las ideas. Eso es lo normal que decimos todos, ¿no? Claro, ahí está, lo que dice Oscar, ahí viene para este lado, yo vengo para ver el chat. Tiene razón, porque es cierto, el personaje lo que tenemos que hacer es trascenderlo. Por eso todo esto que estamos estudiando de Antonio Bly tiene que ver con la psicología transpersonal, la que trasciende el personaje, ¿no? Bien, la inseguridad, como todo malestar, obliga al sujeto a buscar una solución. Es cierto, estamos inseguros, vamos a buscar una solución, consistente en dar con el verdadero remedio o bien en desplazarse a otros niveles donde encontrar satisfacciones compensatorias. Esas son las dos cosillas que hacemos, ¿no? Tratamos de buscar algo, un remedio efectivo, o si no, algo que lo tape, ¿no? Algo que me compense. En este sentido, el malestar puede estimular la mente. Vamos a ver qué dice después. Cosa muy distinta de permitir su desarrollo armónico, pues en tal sentido suele afectarla negativamente. Esperen que vamos a leer todo y lo aclaramos. La misma postura de recelo y defensa en que vive la persona insegura obliga a su mente a mantener una actitud tendenciosa y parcial, sin poder mirar las cosas como son, con visión normal, objetiva y serena. ¿Ven? Si ya mi actitud mental, ¿no?, es de tanta inseguridad que tengo recelo y estoy siempre a la defensiva, ¿no?, la mente va a adoptar esta actitud tendenciosa y no voy a poder mirar las cosas tal como son, serenamente y objetivamente. Me va a costar ser objetivo, voy a ser por lo general subjetivo. Sus juicios estarán empañados de un excesivo subjetivismo que condiciona la realidad a lo que siente en sí mismo. La inseguridad puede estimular el trabajo mental en cantidad, pero con disminución de la calidad, porque le marca una tendencia y además crispa su fluir natural, privándole de equilibrio, orden y espontaneidad. Y esto es cierto, no sé si ustedes lo han observado, pero la persona que no se puede dar cuenta de que es insegura, ¿no?, o de que hay inseguridad en él,
está mucho en la cabeza y está pensando soluciones mentales, o sea, sí, tratando de resolver ahí, en la mente, todos sus conflictos. Y claro, es que cuando hacemos eso, el trabajo es tan subjetivo, está tan visto desde mi punto de vista, que obviamente que eso no estimula mi mente en calidad, sino en cantidad, cada vez más cosas, ¿no? Y esto, obviamente que no, nos saca del equilibrio, del orden. Y fíjense en que da otra mirada más sobre los síntomas de la seguridad sobre la voluntad. ¿Se acuerdan que hablamos de la voluntad, no? La voluntad, en el sentido vulgar de la palabra, es la capacidad de hacer las cosas que suponen un esfuerzo. Psicológicamente, el fenómeno designado con nombre de voluntad es la confluencia de una idea persistente en el caudal de energía psíquica del hombre. Dos elementos, energía fluida disponible y persistencia de una idea. La persona insegura, por definición, sufre un bloqueo de energía que no puede manejar. Esto, fíjense, si nos ponemos a reflexionar, es cierto, porque la inseguridad, si ya recordamos el otro día que hablábamos que las reacciones de la inseguridad son el miedo o la ira, cuando tengo miedo o siento ira me bloqueo automáticamente. Es muy común eso. Entonces no puedo manejar mi energía. Más aún, que va contra su yo. Esto le obliga a estar siempre protegiéndose de la inquietud ante las situaciones, personas, cosas e ideas. Hay en él una constante retención de energía y un permanente condicionamiento artificial de su mente, que le impiden disponer libremente de su capacidad energética y de su capacidad mental. Esto, bueno, ya Antonio Blay lo dijo un montón de veces, pero es cierto, la energía queda retenida. Esos son los bloqueos que después sentimos, ¿no? A distintos niveles. Porque hasta nos puede pasar que hasta en vez de pasarnos algo a nivel físico, nos sentamos como mentalmente bloqueados, que no podemos pensar. No sé si a ustedes les pasó. A mí me ha pasado, ¿no? O la mente como que se dispara y te encegueces, no ves y tomas decisiones abruptas, así. ¿Qué cosa? Lo que te viene. ¿Sí? Y esto es lo que nos pasa cuando hay inseguridad en nosotros. No puede pues disponer de su voluntad, aun cuando tiene dentro de sí todos los elementos que la constituyen. El estilo de vida del inseguro puede adoptar dos formas bien diferentes, aunque no es nada extraño verlas juntas en una misma persona. La ausencia de intensidad energética y de estabilidad mental hacen con frecuencia que el sujeto viva en un perpetuo vaivén, pasando de una cosa a otra, sin profundizar en ninguna. Su vida familiar, profesional y social son una constante manifestación de esta inestabilidad interior. ¿Vieron este tipo de personas que les cuesta como quedarse en algo, ¿no? Tienen que hacer una cosa, o también en cuanto a los caminos espirituales, no se deciden por ninguno, no profundizan en ninguno, ¿no? Es como saltar de aquí para allá, porque es como que la inestabilidad la tenemos internamente, estamos muy inseguros internamente y eso nos lleva a que busquemos seguridad fuera. Esto es para que lo veamos, porque yo creo que nos pasa todo esto, ¿no? Se queja de la gente y de las circunstancias, sin darse cuenta de que es él mismo que no logra abrirse, ni penetrar en la gente, ni se atreve a afrontar con inteligencia y decisión las dificultades.
Su existencia es una constante huida de sí mismo, de los demás y de la vida, ¿no? Esto es clásico, por eso la otra vez hablábamos tanto este tema de la espiritualidad como huida, ¿no? De usar la espiritualidad como un escape, porque por lo general a veces nos refugiamos en diferentes cosas, porque está el que se refugia en la espiritualidad, está el que se refugia, no sé, en la lectura, se refugia en el deporte, porque no sé, ¿no? O se va a un convento, porque dicen, me voy a alejar de todo y me voy a internar en el convento para no tener que aguantar más a nadie, ¿no? Todas estas situaciones que vivimos todos, porque, claro, este tema nos compete a todos. A ver, vamos a ver la otra. Otras veces el inseguro restringe su vida mental y se fija en una sola idea o actividad que considera la salvación de su yo, refugiándose en ella de un modo obsesivo, fanático, exclusivo. Esta idea o actividad, lo mismo, puede referirse a su trabajo profesional que a determinada afición o entretenimiento. Coleccionar objetos, estudio de idiomas, de historia, etc. A veces también agarramos por ese lado, ¿no? Porque parece ser como que eso es algo exclusivo, mío. Y esto de los fanatismos y las obsesiones, también hay que observarlo, porque una cosa es que hagamos una cosa porque nos gusta, ¿no? Porque, qué sé yo, porque todos hacemos cosas acá. Y otra cosa es cuando le ponemos mucha obsesión a la cosa, ¿no? ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, Mariana? Mariana le digo a Valentina, que seguro es Mariana. Alex, que dice que todos queremos que nos quieran y nos den. Lo malo es que los otros también quieren lo mismo. Es cierto. Así que entre puros, necesitados de amor, puro caos emocional. Sí, 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 sí. Es que es así. Es que todos buscamos amor. Es así. Ah, bien. Rosario, hace un par de noches soñando e interactuando en el sueño me preguntaba si seré bipolar. Polar. Y me reí mucho porque multipolar, sí, sí. Bueno, mira, justamente hoy estaba hablando de eso eh, con mi hijo más grande, que hablábamos del tema de que está de moda ahora en YouTube. No sé si ustedes vieron que en YouTube está de moda que todo el mundo es psicópata narcisista. O cómo descubrir un psicópata narcisista. Parece ser que no sé, está de moda. Y hace un tiempo atrás, no sé si ustedes se acuerdan, estaba de moda los bipolares. ¿Quién era bipolar? Claro, si uno empieza a observar estas patologías, ¿no? Hablando en chiste, ¿no? Es que en realidad acá, digamos que todos tenemos lo nuestro, porque es que este tema de la angustia que estamos observando, si ustedes lo observan, no, que es difícil, pero yo creo que lo estamos entrenando, observarlo objetivamente y no involucrándome con el personaje, van a ver que todos tenemos en varios momentos del día la angustia esta aparece en cualquier formato. Siento ansiedad, me dan ganas de llorar, me viene un recuerdo de no sé qué, una preocupación de no sé cuánto, me pongo tenso porque no sé, mañana tengo que ir al trabajo y no sé qué cosa, tengo que cumplir con no sé qué, bueno, todo, lo que sea, brota la angustia, porque es como una situación de sentirnos como un vacío, un agujero, algo, ¿no? Por eso esta situación de carencia, ¿no? De carencia. Sí, es como una sensación de carencia que tenemos todos. Y como decía Alex hace un ratito que estaba leyendo lo que puso él en el chat, es que todos buscamos afecto. Queremos, o sea, necesitamos sentirnos amados por los demás porque no nos podemos amar a nosotros mismos. Claro, porque todos creemos que no lo tenemos el amor, que no lo somos, digamos, va.
Y eso es lo que buscamos todo el tiempo, digamos, a lo largo de toda nuestra vida. Lo que pasa es que, bueno, que si no hay un trabajo bien hecho en cuanto a nuestras energías, si estamos en equilibrio, en estos tres focos, como dice Antonio Blay, y bueno, obviamente, vamos a estar así, como estamos leyendo hoy, o sea, todo esto. Vamos a ver estas fluctuaciones. O nos vamos a poner obsesivos, o vamos a estar gruñones, o bueno, se va a mostrar de diferentes maneras. Es un trabajo de observación que tenemos que hacer justamente sin juzgarnos, que es lo más difícil. Lo característico de estos casos es que, siendo esta actividad su principal compensación, viven prácticamente cerrados a los demás aspectos de la vida y su convivencia transcurre en un casi total aislamiento. No obstante, la intensa dedicación a su actividad puede producir el efecto equívoco de que tienen voluntad y hasta tenacidad. Pero esta aparente voluntad no es más que el resultado de un no poder querer otra cosa, de no poder elegir, de no poder disponer de sí mismo, ¿no? Esto yo diría que a nivel sociedad es algo que está muy marcado, y más ahora con todo esto del virus. Es como que, a ver, ¿cómo lo podríamos decir, no? Como que casi todos, bueno, esto vendría a ser como lo que explicó Freud de la sublimación. Vieron que él decía, por ejemplo, de la bailarina, supongamos de ballet, ¿no? Que usaba la danza y se dedicaba ya horas y horas y obsesivamente a perfeccionar sus movimientos y estar en esto, ¿no? Y bueno, para tapar otras cosas, ¿no? Es como que esto también lo tenemos que observar porque a veces nos dedicamos intensivamente a una cosa y no estamos viendo otras cosas, ¿no? Que se nos van. Y bueno, otra cosa más para observar. O sea que fíjense en que esto de la inseguridad da para largo. Bien. Otra cosa que también observa acá Blay, que es los síntomas en la vida interior, ¿no? A ver, interiormente, cuando soy inseguro, cuando estoy inseguro, ¿qué pasa en mí, no? Voy a tomar otro poco de agua porque tengo un incendio interno. La inseguridad se convierte en una tortura para el sujeto, principalmente por ignorar la verdadera causa de los padecimientos, ¿no? Problemilla que tenemos todos. Su desorientación es completa. Pasa por la desagradable sensación de estar luchando contra un enemigo desconocido y a oscuras. Los amigos, en su intento de ayudarle y darle ánimos, no hacen más que aumentar su sentimiento de desamparo y de incomprensión. Su vida interior, artificialmente exacerbada por la constante rumiación sobre sí mismo, es cada vez más inarmónica y confusa. Ni se entiende a sí mismo, ni a los demás, ni a la vida, ni a Dios. Bueno, fíjense, acá está planteado, ¿no? Porque acá nos damos cuenta, ¿no?, de que el trabajo interior es individual y que tenemos que hacerlo cada uno en nosotros mismos. Porque a veces quizás nuestros amigos nos quieren ayudar, y es cierto, capaz que no es que lo hagan con mala voluntad ni mala intención, pero es como que nos quieren dar ánimo y nosotros estamos en esa cerrazón, ¿no? Porque estamos rumiando así como la vaca, taca, 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 y no hay manera, ¿no? Por eso es tan importante, vuelvo a repetir, esto de trabajar con la energía para abrirnos. Porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de la expresión y el ser receptivo? Bueno, fíjense en qué importante es estar en una actitud abierta
expresiva y a la vez receptiva, porque yo así me estoy relacionando con mi entorno, o sea, conmigo mismo, porque todos son yo, ¿no? Pero cuando me cierro, todo esto aparece, ¿no? Considera estos problemas filosóficos como insolubles y no obstante, con frecuencia, no puede apartarlos de su mente, ¿no? Esta cosa sí que nos viene a todos, ¿no? Que queremos entender tal cosa, pero no le encontramos solución, pero al mismo tiempo el pensamiento ese o la situación no se nos va. Está ahí, taca, 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 rebotando como una pelotita. Su vida religiosa está a menudo ensombrecida por sus persistentes escrúpulos, por sus intensos sentimientos de culpabilidad y por el constante temor a los castigos del infierno. Su vida espiritual, cuando es sincera, choca con el obstáculo de su poca entrega y perseverancia en la oración y demás prácticas de perfeccionamiento, ¿no? Fíjense en esto, también es un tema porque, bueno, si la persona es muy religiosa, vieron que tienen esas creencias muy aferradas, ¿no?, del castigo. Bueno, nosotros que estudiamos el curso de milagros, no, porque ya nos soltamos todo, la culpa no existe, el pecado tampoco, y somos unos liberados bárbaros, pero los demás, pobres, ¿no?, ¿qué harán? Nosotros no, porque ya estamos bien. Bien, entonces, este asuntillo, ¿no?, de que me entrego, no me entrego, me rindo, no me rindo, quiero ser yo, de a ratos quiero ser espiritual, de a ratos quiero a Dios, pero no sé, todo este asunto que tiene que ver con el dudador, ¿se acuerdan del dudador? Aparece a cada rato. Todos los síntomas que hemos descrito pueden ser de intensidad muy variable y corresponden de un modo particular a la inseguridad, que es consecuencia directa de la represión de energías. ¿Ven? Represión de energías, dos signos, igual, dos rayitas, perdón, dos rayitas, igual, inseguridad. Aunque hay también formas de inseguridad que teóricamente obedecen a otras causas. Las que estamos exponiendo ahora es la inseguridad psicológica fundamental y prácticamente la encontramos en común en todas las personas afectadas de cualquier otra forma o clase de inseguridad. O sea que no siempre es por todo lo que acabamos de decir. ¿Qué requisitos tiene que tener toda técnica de acción profunda?, dice Antonio Blay. O sea, para trabajar sobre estas inseguridades. Para que una técnica produzca efectos positivos y definitivos en la estructura total de la personalidad, es preciso que reúna dos requisitos mínimos, que son los siguientes. Ha de movilizar de un modo real las energías reprimidas en el inconsciente, impulsos, sentimientos y emociones, facilitando su exteriorización o descarga de un modo armónico, constructivo o por lo menos inocuo, ¿no? Por ejemplo, si practicamos el recreo, la técnica del recreo hay que hacerlo, acuérdense, en oscuras, 10 minutos, 3 veces por semana y que no haya nadie. O sea, todas estas prácticas, ¿no?, que venimos viendo que tienen que ver justamente con poder liberar estas energías reprimidas del inconsciente, hay que hacerlas de un modo armónico y constructivo. Ha de conseguir que esta descarga o exteriorización se haga de un modo plenamente consciente. Esa es otra parte, que se acuerdan cuando vimos todas las técnicas, que es cierto, estas prácticas, cuando las hacemos, ya se acuerdan cuando vimos la de estar sentado nomás y ser consciente de que estoy sentado, todo yo, todas tienen que ver con que yo sea consciente de que lo estoy haciendo yo. Porque solamente así se conseguirá que dicha energía se transfiera del inconsciente al consciente. Esto es, que se incorpore al yo experiencia. Es como vivirla la emoción, o sea, experimentarla. Cuando me viene algo, ¿no?, que no lo reprima, sino que lo viva todo yo,
de manera consciente. Y es esta incorporación la que producirá automáticamente 3 efectos fundamentales. Si hacemos estas 2 cosas que dijimos recién, se van a producir 3 efectos en nosotros, ¿no? Un aumento real de la energía, el yo consciente, y disminución de la presión del inconsciente. Porque nosotros no somos conscientes de que el inconsciente está presionando todo el tiempo. O sea, está ejerciendo en nuestra mente una presión, aliviando por consiguiente la sensación de inseguridad y el malestar interior, e incrementando la conciencia de la propia energía y capacidad de acción. Esto nosotros seguramente lo hemos experimentado en situaciones, por ejemplo, que estamos enojados por algo, ¿no? Así, ¿no? Y parece que como después de que se aclaró la situación, o bueno, se solucionó, lo que sea, nos viene como un relax, ¿no? Como que decimos, ¿no? Porque todo esto que está en forma de malestar, de inseguridad dentro nuestro, tiene que salir, tiene que tener la vía de escape. Si no, vamos a explotar. Otra cosa, transformación de las anteriores actitudes negativas, de encogimiento, negativismo, hostilidad, en otras más constructivas de sintonía, apertura, contacto, colaboración. En vez de estar tan negativo y hostil contra el mundo, lo vamos a cambiar por otros van a venir otros efectos, ¿no? Voy a estar más abierto, más sintonizado con el exterior. Reeducación de las ideas erróneas o negativas e incrustadas en la mente inconsciente, sustituyéndolas por otras de tipo más realístico, positivo y creador. Todas estas ideas que tenemos, mediante el trabajo del niño interior, que ya lo vimos, van a ir saliendo y se van a ir, sí, podríamos decir, el inconsciente se va integrando, por no decir que las cambiamos por otras, porque si no vamos a pensar que cambiamos una creencia por otra y ya no iríamos por otro lado, pero me voy a sentir mucho mejor, mucho más conectado, mucho más con más energía. La técnica perfecta sería la que permitiera actuar con gran profundidad y de un modo directo sobre los 3 factores a la vez. Recordemos que todo lo que se haya reprimido en el inconsciente lo está porque en un momento u otro la mente consciente ha querido inhibirlo por ser algo que en aquel momento parecía inoportuno o inconveniente. Todo lo inhibido lo está por una razón, en su día justificada, o cuando menos así lo creyó el sujeto. En el momento que eso que no acepté, que no pude digerir, no lo mandé al inconsciente, obviamente después va a salir. Nos sale a todos. Por lo tanto, cada cosa reprimida se encuentra interiormente asociada con la idea de prohibido. Es como que hubiera en nuestra mente, en nuestra psique, un cartel, ¿no? Prohibido pasar, ¿no? Como un guardián del umbral. El famoso guardián del umbral, que nombran en el purgatorio. Esto no lo he de hacer de ningún modo. Si lo hago, seré un mal educado o un grosero. Entonces, reprimo. Si obro así, perderé la reputación o la gente se me opondrá. Bien, todo esto de la moral, ¿no? Cómo empujan. Qué mala hija que sos. Deberías hacer tal cosa. Pero no, tu hermano, mirá, tu hermano es mejor que vos porque hizo así. Pero vos, mirala, qué desfachatada. O sea, todas estas cosas que para nosotros, o sea, obviamente nosotros las recibimos desde el exterior, pero en realidad son ideas nuestras, ¿no? Que las aceptamos como nuestras
porque yo permito que el otro me defina y me lo creo. Claro, como eso está en mi inconsciente y está reprimido porque yo no puedo ser así, porque a mí la sociedad o las normas o el modo de ser me han dicho que no. Hay un gran cartel dentro de nuestras mentes que dice prohibido. ¿Vieron? Como el prohibido pisar el césped, ¿no? Como si hubiera un vigilante, ¿no? Ay, no sé por dónde me quedé yo. Ay, bueno, gracias, Mariana. Yo también contenta de que estés por acá. Hola, Marcela. Marcela no la saludé. Ah, Oscar dice que todos tenemos un nazi dentro, sí, eso es cierto. Ah, y Gloria dice, ¿cuántas bombas que tira este hombre? Si este Antonio Blay te tira bombas, y hay que estar preparado, ¿eh? Por eso debe ser que muchos no siguen lo que dice Antonio Blay. Celey quiere romperlo todo. Bueno, despacio, Celey, tener cuidado con lo que rompas, porque viste, está cara la cosa para volver a comprar, ¿eh? Equivaldría el perdón el curso. Claro, sí, sí, lo que dice Oscar es cierto. Es como el perdón del curso, pero visto desde otra óptica. Claro, porque Antonio Blay, en sus enseñanzas, tiene mucha filosofía advaita, ¿no? Y bueno, el curso de milagros es de no dualidad, pero tiene otras cosas también, Blay, que por eso digo, él lo encara de una manera que se nos hace como nos lleva desde acá, desde el personaje, a darnos cuenta, ¿no? Lo que somos realmente. Eh, Nos hace reflexionar mucho. A mí por lo menos lo que Blay me causa es que me hace reflexionar mucho y al mismo tiempo me da mucha tranquilidad porque me hace como sentir que yo no soy tan errónea, ¿vieron? Como me creía. Porque a veces a mí me venían estas ideas así, yo decía, ay, Dios mío, que soy como una bolchevique, una revolucionaria, me falta el hacha, la mano y la pluma, ¿qué estoy? ¿Qué me pasa? No, es que en realidad cuando estamos tomando conciencia de todo esto lo empezamos a ver. O sea, decimos, pero ¿qué estuve haciendo todo este tiempo, no? Y con el curso de milagros pasa que lo que nos propone el curso, como decía Oscar, es muy similar, pero muchas personas lo confunden y lo toman de una manera religiosa, como que hay que ser bueno, que perdonar al hermanito, y empezamos con la pelolata esa que les digo yo, bendiciones, bendiciones, hermanito, y toda la cosa que no sirve para nada, y llega un punto que bueno, que, que nos damos cuenta que en algo estamos fallando, claro, no estamos fallando que no nos observamos, o sea, no observamos a este ego, que como Antonio Blay le llama el personaje. O sea, el ego, que a lo que el curso le llama ego, Antonio Blay le llama el personaje. Bien, entonces todos los contenidos que hay en el inconsciente, con razón o sin ella, están configurados mentalmente en completa oposición al yo-idea. Fíjense, o sea, la configuración que tenemos a nivel inconsciente se oponen al yo-idea. Claro, ¿cómo no vamos a estar en conflicto? Si yo tengo mi idea de mí, que es una, y en mi inconsciente hay todas ideas que se oponen a la idea de mí. Claro, y obviamente. Yo quiero ser una persona educada, una persona buena, yo quiero ser, conforme el patrón que se ha ido componiendo en virtud de las propias aspiraciones y del modelo social. Claro, tengo unas aspiraciones, ¿no? En mi yo idea. Pero a un nivel inconsciente en mí hay reprimida una idea de que ser, no sé, no sé por qué no se me ocurre nada ahora. Bueno, pero que decirle al otro lo que pienso, no sé, por decir algo, ¡ay, es terrible! Lo puedo dañar, ¿no? Y eso me retiene. Entonces no digo, no hago, no pienso, no. Y todo es un gran no, ¿no es cierto? Todos tenemos un gran no dentro nuestro que nos retiene.
Y naturalmente todo cuanto va en contra de tales aspiraciones o del reglamento social ha de reprimirse. El hecho es que lo que está en el inconsciente es algo que aparece y se siente como si fuera acérrimo enemigo del yo-idea, ¿no? Esto es como esas ideas que nos vienen, ¿no? Y que uno dice, ¡ah! ¡Ay, cómo voy a estar pensando! O sea, es algo que automáticamente actúa la censura en nuestra mente. Porque ya esto lo traemos desde niños, ¿eh? Y no olvidemos que es precisamente este yo-idea el que cuando nos dejamos llevar de la ira, de la envidia o de la sensualidad, nos hace sentirnos deprimidos ante la evidencia de que estamos por debajo de la imagen idealizada que nos habíamos formado de nosotros mismos. ¿Ven? Acá eso, si nosotros observamos esto, este es el gran problema, el problemón, digamos, que tenemos. Porque, ¿qué pasa? me surgen algo, ¿no? Una cosa. Porque, no sé, a ver, interpreto o pasa que la otra persona, no sé, me quiere invadir mi espacio. Yo lo vivo muy a diario eso. Entonces, uno le quiere poner un límite a la otra persona. Pero al mismo tiempo que pones el límite, por otro lado te sentís culpable, porque vos tenés una imagen de vos misma que no te gustaría estar haciendo esa cosa. Y decís, ay, qué terrible que soy. Y te empieza a agarrar otra vez la culpa. ¿Ven por qué no podemos salir? Es como un círculo vicioso que tenemos. Entonces, claro, parece que, por eso a veces vieron esto que dice la nueva era, que dice, hay que dejarse llevar, déjate fluir, déjate ser. Claro, sí, todo muy lindo, déjate ser, pero después me dejé ser y después acá al lado dije, pero qué ser de porquería que tengo, ¿cómo hice eso? No, otra vez me deprimo y me siento mal porque quedé mal ante los demás, porque mi imagen de mí fue manchada, ¿no? Qué terrible. Ahora con qué la sacamos la mancha. Y con el quitamancha sale. En el inconsciente hay principalmente impulsos vitales e impulsos afectivos. Recordemos que el inconsciente es todo, como es como dicen los psicólogos, que toman símbolos, simbólico, con imágenes, ¿no? Muchos de estos impulsos son francamente negativos desde el punto de vista moral y social, pero otros no lo son en modo alguno y están igualmente reprimidos. Hay impulsos, por ejemplo, hacia la amistad, hacia la cordialidad, que por motivo quizá de timidez, por temor a ser criticado o mal comprendido, también se reprimen. Porque también tenemos esto, por eso les digo, hay de todo. Si soy demasiado cálido y amistoso, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que soy un bobalicón. Ay, mira qué papanata, qué bueno que es, de tan bueno parece tonto, ¿no? O sea que tenemos de todo ahí, ¿no? Hay de todo. Y yo creo que el problema es la moral, y la ética y la moral que nos juegan en contra, porque esto lo hago, lo otro no lo hago, ¿no? Ajá. Las uñas clavadas, cruzar las manos. Ay, no tengo ni idea yo. Y porque capaz que estás durmiendo muy tensa, Sonia. Puede ser eso también. Es como la persona que tiene bruxismo. ¿Vieron que se muerde, como se lima los dientes? Eh, claro, lo que dice Mariana, bueno, Valentina, que dice que es Mariana, tiene razón. Antonio Blay no terminas nunca de estudiarlo. O sea, tiene tanto, tanto. Y si uno se dedica, la verdad, que aprende mucho. Sí, 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 es que de noche por lo general, Sonia, salen todos los contenidos del inconsciente. Claro, hay represiones profundas. Sí, por eso digo, por eso digo, ves así como lo que expone Mariana y lo que vas poniendo Sonia, es que no sabemos qué hay ahí. No, observando y descubriendo el personaje lo podemos descubrir, ¿no? Claro. Es que,
fíjense en que lo que estamos observando hoy, lo que estamos viendo hoy, nos pasa a todos. O sea, acá creo que esto, ¿no? Lo estamos observando en todos nosotros y es bueno porque es que uno así es como que se da cuenta, si no, estamos en otra cosa. Impulsos a un amor sincero, total, pleno, elevado, que también se hallan dentro reprimidos, por una razón u otra. Aunque lógicamente parezca que no tendrían por qué estarlo, ¿no? ¿Y por qué esta represión? Porque para determinada persona expresar en un momento dado un afecto, una ilusión, una esperanza, una aspiración, puede representar un riesgo de ironía o de mala comprensión, y ante este riesgo prefiere inhibir tal impulso que queda dentro reprimido. Esto, la verdad que uno leyendo esto, la verdad que es fatal, porque realmente la mayoría de los seres humanos actúan así. Porque, ¿qué pasa? Hasta los mismos padres educan a sus hijos que parece que si hay, no abrazarlo mucho, no besarlo mucho tampoco. Ya como de niños nos van educando. Después vamos a la escuela y nos separan, que las nenas, los nenes. No, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Hoy en día, por ejemplo, con todos los malos entendidos que hay, yo recuerdo cuando trabajaba que al principio, bueno, que eran unas épocas no tan terribles como ahora, que vos podías hacerle, por ejemplo, a un nene de primer grado de 6 años le podías hacer UPA y no eras mal vista. Pero más adelante después ya ni se te ocurra hacer eso, porque te acusaban de que eras como que estabas abusando del chico. Entonces, claro, fíjense en todo lo que reprimimos. Esto no, lo otro no, así no, tenés que mostrarte así. Todo eso va cayendo en el saco, ¿no? Y se va llenando. Porque estamos siempre dependiendo del modo de ser. Y todos nos aceptan y nos quieren solo por mi modo de ser, no por quien soy realmente. Por eso no sabemos amar realmente. Pero si yo no expreso el amor que soy, no lo ejercito. ¿Y por qué me voy a reprimir? Entonces me importa mucho lo que van a decir de mí. Observemos esto, porque es que solamente expresándolo lo voy a ejercitar. Pero si yo siempre me estoy reprimiendo, ¿cuándo lo voy a ejercitar? En nuestro inconsciente existen, pues, cosas excelentes, elevadas y otras muy elementales, muy primitivas, pero tanto unas cosas como otras tienen todas un factor común, siempre positivo, que es la energía. La energía es nuestro patrimonio primordial. Podríamos decir que es nuestra materia prima. Recordemos que la energía es la que nos permite desarrollar nuestra personalidad, nuestras facultades y a la vez vivir nuestra noción de nosotros mismos, nuestra plenitud. ¿Cómo voy a sentirme pleno si yo estoy todo el tiempo reprimiendo mis energías? En la medida en que hay en nosotros energía que no ha acabado de vivirse, hay una frustración del desarrollo de nuestra personalidad y del desarrollo de nuestra plena conciencia. El hecho de que en el inconsciente toda la energía reprimida esté archivada bajo nombres opuestos a los valores del yo-idea, hace que automáticamente todo lo que yo quiera hacer conscientemente produzca un nuevo bloqueo o refuerce la represión que ya existe dentro. Después así vemos personas de bastante edad que son como una tortuga, o sea, el caparazón de una tortuga y adentro, ¿no? Y así terminan sus días aquí, con un gran caparazón, porque nunca expresaron nada y quieren vivir mucho, son los que más quieren vivir, muchos años. No sé para qué, porque la verdad, o sea, anquilosados y no me doy cuenta. Entonces, si no, ¿qué sentido tiene esta vida? A ver, díganme, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo estoy aquí para expresarme, para expresar lo que soy.
no para ver si me porto bien y hago unas cuantas prácticas a ver si me ilumino y ya no vuelvo más. Que también puede ser que pase eso. No sé. Pero no lo hago pensando en eso. Yo tengo que vivir mi energía día a día, actualizar mi ser. Es una continua actualización del ser. Porque yo ya soy. Ustedes también, todos, yo el mismo. Pero es que si no lo expreso y no lo vivo, no se actualiza. Se bloquea. Está todo, soy una cosa, un bloque. Si yo ahora que conozco la importancia de las represiones, me decido aprovechar esta energía y decido descargar la que tengo dentro, este yo que decide hacerlo es el mismo yo que se opone a la salida de los contenidos del inconsciente. Y cuanto más lo decida, más presionaré interiormente, porque son dos sistemas contrapuestos, dos sistemas que funcionan de modo antagónico. Mi yo consciente se ha estructurado de acuerdo con un papel, con una idea, con un modelo, el ideal de ser más perfecto, más una serie de cualidades, mientras que mi mundo inconsciente está archivado con la idea de ser menos. Por lo tanto, cuando ahora yo con la idea de ser más consciente de mí mismo digo, voy a desbloquear el inconsciente, continúa funcionando el automatismo establecido durante toda mi vida de cerrar la puerta, tener más miedo de que salga lo que hay en el inconsciente. ¿Ven cómo funciona esto? Acá lo está explicando maravillosamente, ¿no? Es que por eso es una guerra contra nosotros mismos, lo que vivimos a nivel de nuestra psique, ¿no? Parece que quiero una cosa, pero a nivel inconsciente hay otra. Entonces, ¿cómo el curso, por ejemplo, de milagros lo expone y dice, ábrele la puerta, tienes que, no me acuerdo la palabra, pero que no le franquees la puerta, no le tranques la puerta, no me acuerdo, algo así. Claro, no es que yo le estoy trabando la puerta a que va a venir alguien a un ente, como el Espíritu Santo que fuera un ente que viene de allá afuera, y entonces yo le tengo que abrir o cerrar la puerta. No, es que me la estoy cerrando a mí mismo, en mi mente. Yo misma me pongo las compuertas. Entonces yo quiero desbloquear el inconsciente y después me obsesiono con el desbloqueo y resulta que me estoy bloqueando más. O sea, en vez de desbloquear, bloqueo. Claro, porque mi automatismo ha sido siempre cerrar, censurar. Entonces, esto me da miedo. No es que me da un miedo a nivel consciente, es un miedo que me viene a nivel inconsciente. Por eso fíjense en que cuando empezamos a hacer todos estos trabajos, se nos activa el miedo, sentimos más miedo. No me basta apoyarme en el pensamiento de que lo que hay en el interior puede ser bueno y conviene abrirlo. Pues como no he practicado nunca este gesto de abrir el interior, a lo más, cuando su contenido ha presionado mucho, lo que he hecho ha sido explotar. Y algunos contenidos incontrolados del inconsciente han salido entonces. Pero a pesar mío, aunque quiera ahora hacerlo conscientemente, no puedo. Porque cuanto más lo quiero, más me apoyo en el yo consciente, que es el antagónico del inconsciente. El que quede, cierra y obtura. No sé por qué puse ahí, porque no lo puse yo, estaba ahí en el texto. Bueno, pero como que el inconsciente es el que quiere. El inconsciente quiere y el consciente parece que quiere. Pero es que yo parece como que a un nivel intermedio hubiera algo, ¿no? Un miedo, ¿no? Que no me permite. Por eso muchos le llaman el guardián del umbral. Bueno, Blay le decía lo prohibido, la censura, ¿no? Entonces parece que quiero pero no puedo, ¿no? Entonces yo en la forma digo, ay, no me animo. Ay, quisiera hacer esto pero no me animo. No me sale. Fíjense que nosotros lo vivimos así, ¿no? No podemos, en nuestra actitud normal, modificar las ideas del inconsciente, ni reeducar las actitudes enraizadas en él. Nuestro esfuerzo consciente ocasional no basta
ni puede alcanzar el camino que conduce a nuestro interior. Se necesita o bien un sobreesfuerzo sostenido para vencer las resistencias inconscientes, o una habilidad para sortear nuestro sistema de defensas interiores, o también el conseguir un nuevo punto de apoyo para la mente consciente más allá de la dualidad consciente-inconsciente. Fíjense en que lo que plantea él acá, ¿no? De que yo, o sea, porque yo diga, bueno, voy a limpiar mi inconsciente, y ya está, ya lo hice, ¿no? Como si agarrara un plumero y lo paso y ya está. Yo tengo que hacer un esfuerzo consciente, y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos que sea fácil. Yo la otra vez leía que con la niña interior había que trabajar 6 meses, 10 minutos por día, y ya decía, no sé si voy a poder hacer todo eso, ¿no? Parece ser que nuestras resistencias inconscientes son muchas, por eso necesitamos un esfuerzo consciente. A ver, sacar porque ya terminó el coso, me voy por acá. Mañana, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace el esfuerzo consciente, el sobreesfuerzo que dice él. Que no es una cosa de un sobreesfuerzo, que me tengo que, yo como cuerpo, no, sino cómo tenemos que trabajar esta actitud, porque a todos nos cuesta esto. Hablo tu consciente, le dice Alex. Rosario dice que ir al monte y gritar, donde no te vea nadie. Sí, es bueno, porque no te ve nadie. Ajá. Ocurrido cuando menos me lo esperaba. Claro, es un ejercicio, no una imposición. Bien. Claro, porque esto en lo que nos tenemos que quedar reflexionando, me parece a mí, ¿no? Hoy, es que, bueno, es demasiado contenido que vimos, ¿no? Para procesar todo esto ahora. Pero está bien, hay que hacer un sobreesfuerzo, un esfuerzo para trabajar con el inconsciente, pero fíjense en que el trabajo que tenemos que abocarnos es un trabajo de contactar con nuestro sentir, con nuestra afectividad, con lo que está reprimido, con lo que tiene la censura. Yo encontré, y estoy armando, no así de a poquito, una serie de pasos y cosas para trabajar con el inconsciente, para reeducar el inconsciente, que todavía lo estoy armando. Cuando tenga armado, lo voy a grabar, voy a hacer el audio para hacer una meditación, para trabajar esto de los focos y poder trabajar todo esto, cómo tenemos que hablarle al niño y todo, ¿no? A ver si nos puede servir un poco también para justamente poder contactar con eso. Porque parece que no, pero si nosotros contactamos con el inconsciente, que es a través de la reeducación, o sea, de decirle a este niño, que se acuerdan que dijimos de 3 años, que creyó desconectarse, que se desconectó de ese fondo, en realidad no se desconectó, porque nadie se puede desconectar del fondo, que él no es todo lo que le dijeron que era, y poder enseñarle y reeducarlo, es justamente que las dos partes esas divididas de mi mente, la madre y el niño, se unan, ¿ven? Pero es a nivel interno, ¿no? Un trabajo a nivel interno que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, que seguramente muchos lo deben estar haciendo. Bueno, amigos, nos veremos mañana, que es Viernes Santo. Bueno, hoy es Jueves Santo. Supongo que allá será también, ¿no? En todo el mundo, porque acá en Argentina es, no sé, yo digo, acá en Argentina hoy es Jueves Santo y mañana es Viernes Santo y el domingo es Pascua. Y bueno, veremos mañana, que es Viernes Santo, vamos a estar todos resucitando. ¿Resucitaremos o no? O mañana nos crucifican. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos mañana. Chao, gracias.